Esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor. ¡Otra vez! Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe. ¡Hombros arriba! Hombros arriba, hombros abajo, moviéndolo de lado a lado. Eso. Hombros arriba, hombros abajo, moviéndolo de lado a lado. Dice. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor. Cadera arriba, cadera arriba, cadera abajo, moviéndola de lado a lado. Cadera arriba, cadera abajo, moviéndola de lado a lado. Uno más. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe. A ver que se escuche bien fuerte. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo. Ahora sí el cuerpo bien arriba, a ver. El cuerpo arriba, el cuerpo abajo, moviéndolo de lado a lado. El cuerpo arriba, el cuerpo abajo, moviéndolo de lado a lado. Y le saludamos a Mamita María, a ver con las palmas. ¡Viva María! ¡Viva los apóstoles de la Divina Misericordia! Dice así, cantamos todos juntos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Cantamos todos juntos, a ver. Madre, 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 madre. Eso. Madre, 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 madre. A ver que se escuche con las palmas. Dice. Madre. Fuerte. Madre, Madre. madre, Madre. Madre. madre, madre. Eso, con las palmas. ¡Viva María! Le damos gracias, Mamita María, por estar hoy aquí. A ver. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Dice. Madre, 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 madre. Fuerte el aplauso. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! Quien poco confía, poco recibirá. Quien mucho confía, mucho al final tendrá. Quien poco confía, poco recibirá. Quien mucho confía, mucho al final tendrá. Porque del tamaño en que confiemos, así será las obras que veremos. Porque del tamaño en que confiemos,
así será las obras que veremos. Quien Poco confía, poco recibirá. Dice Quien mucho confía, mucho al final tendrá. Quien poco confía, poco recibirá. Quien mucho confía, Mucho al final tendrá, porque del tamaño en que confiemos, así serán las obras que veremos. Porque del tamaño en que confiemos, así serán las obras que veremos. la divina misericordia de Dios está llegando a mi vida. La divina misericordia de Dios está cambiando mi ser. La divina misericordia de Dios está moviendo mi alma, brotando como una fuente de agua viva y que da poder. Brotando como una fuente de agua viva y que da poder. Dice, Y deja que te toque, y deja que te toque la sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret. Y deja que te toque, y deja que te toque la sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret. vamos a hacer el tren de la divina misericordia. A ver, que recorra todos los lugares, que traiga paz, alegría, amor. Si te subes en el tren de Cristo, tu vida cambiará. A ver, Tu vida cambiará, tu vida cambiará. Si te subes en el tren de Cristo, tu vida cambiará, tu vida cambiará, tu vida cambiará. chuchu, 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 eso. chuchu. Si te subes en el tren de Cristo, Tu vida cambiará, tu vida cambiará, tu vida cambiará. Si te subes en el tren de Cristo, tu vida cambiará, tu vida cambiará, tu vida cambiará. A ver que se escuche. chuchu, 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 chuchu. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva los apóstoles de la divina misericordia! Yo edifiqué una casa, Yo edifiqué una casa sobre la roca, yo edifiqué. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca, yo edifiqué. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, Paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. ¿Y cómo se canta? con poder, ¿Cómo se alaba? con poder, ¿Quién vive? Cristo, Y a su nombre. gloria, ¿Y cómo se canta? con poder, ¿Cómo se alaba? con poder, ¿Quién vive? Cristo, Y a su nombre. gloria. Yo edifiqué una casa,
yo edifiqué una casa, sobre la roca yo edifiqué. y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca yo edifiqué. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué. Dice, Y esa casa no se cae, Porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, y esa casa no se cae. porque está sobre la roca. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. fuerte el aplauso para el Rey de Reyes. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva los apóstoles de la Divina Misericordia! ¡Viva! Un fuerte aplauso para Jesús. Queridos hermanos, vamos ubicándonos en nuestros lugares, agradecidos con Dios por el almuerzo, por todas las personas que están animando en esta alabanza, para que reciban la bendición en sus cuerdas vocales, en sus pulmones, en todo lo que hace justamente que la voz pueda llegar hasta el cielo y hasta nuestros corazones. Hermanos, hemos visto que los objetos de piedad están colocando sobre el altar para bendecir. Y ese lugar no es el adecuado para dejar sus objetos de piedad. ¿Dónde tengo que llevar entonces mi objeto de piedad que quiero que se bendiga? Al costado, al salir del templo, ustedes ven esta pantalla que está aquí dentro. Entonces al costado, sería la parte de afuera, es donde tienen que llevar, porque ahí hay una mesa y se está haciendo la bendición de los objetos de piedad. Entonces, objetos de piedad que están sobre el altar, por favor, si pueden ir retirando sus dueños, y dónde tienen que colocar para que se bendiga. En la mesa que está destinada para la bendición de objetos de piedad, agua bendita, etcétera, al salir del templo, donde está una mesa destinada para ello. Bien. ¿Qué clase les hace? Muy bien. También es importante que todos los que estamos aquí, si bien es cierto, pertenecemos a capillas, parroquias, no podemos dar fe muchas veces de quién viene con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que un señor viene a solicitar encarecidamente y amablemente si alguien se confundió al tomar un saco negro del grupo de apostolado de su parroquia que le pertenece a su señora, entonces por favor retornar. Encarecidamente pedimos que la persona que tomó quizás se confundió, entonces retornar ese saco negro. Y voy a tomar las palabras que dijo el Señor, ¿verdad? Somos todos miembros de una iglesia y es muy cierto, debemos cuidarnos unos con otros. No podemos dar fe de quién viene con nosotros, pero creemos en su buena voluntad que las personas no toman a propósito, pero vamos a cuidar si fuese así. No, después me vas a escribir los nombres de la capilla María Auxiliadora. Un ratito porque voy a avisar la charla. Entonces, los objetos de piedad que quieren ser bendecidos, el agua que quiere ser bendecida,
Entonces, fuera del templo está una mesa destinada para ello. Ahora sí vamos a ir tomando nuestros lugares. Las personas que se encuentran también afuera, vamos a ir ubicándonos en nuestros lugares para la cuarta charla. La cuarta charla que tiene como tema una sola iglesia, lo que venimos diciendo, ¿verdad? Una sola iglesia, un solo carisma, la unidad en la diversidad del apostolado. Está conmigo también una hermana que ha realizado una rifa en la Capilla María Auxiliadora. Tiene los ganadores, después vamos a estar diciendo los nombres después de la charla. Y el premio quizás ella traiga aquí hasta donde está el micrófono. Así es. Entonces, ¿cuándo termina la charla? Sí, le voy a decir el nombre y así para que venga. Hermosa estaba la alabanza, hermoso está todo, a Dios siempre la gloria, pero debemos seguir insistiendo en el cuidado del santuario en relación a basuras. No solo se puede decir adentro, sino que también afuera, en cualquier lugar ya estamos viendo la basura. Entendemos cuando hay mucha gente, quizás los lugares donde se tienen que depositar la basura sobrepasa, pero entonces uno entiende que es un lugar específico. Pero estamos viendo, por favor, hermanos queridos, 2 ojos, y si multiplicamos por cantidad de personas que no tengo la cuenta. En la entrada del santuario, en la entrada del templo, hay botellas, hay basura. Vamos a poner nuestra parte. Eso también es una obra de misericordia, no podemos estar repitiendo. Queridos hermanos, queremos informar algo muy importante también, respetando también al siguiente charlista que ya se encuentra presente y queremos anunciarlo. Por eso pedimos y vamos a recurrir al conteo nuevamente de 10 segundos para tomar nuestros lugares. Me apoyan todos los que están sentados ya, por favor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con fuerte aplauso vamos a recibir a nuestro siguiente charlista en este encuentro de apóstoles de la Divina Misericordia. Una persona realmente que va dejando huella en bastantes corazones, no solo a nivel nacional, sino internacional. Estamos hablando entonces del Padre Doctor Víctor Luis Cabañas, director y fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñee. Buenas tardes, bendecidos, ¿cómo están? ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva la Divina Misericordia! Fuerte aplauso entonces para toda la comunidad. Bueno, cuando Oscar Martínez se fue a hablarme, me dijo, Paíca, tú vio ñañemongue también sobre la Divina Misericordia y algunos de los aspectos importantes, porque yo pues estoy con la cuestión de la Biblia. Siempre estamos ahí reflexionando con la Biblia y entonces para mirar algunos de los elementos fundamentales que nos une a nosotros como cristianos y principalmente con esta devoción tan linda de la Divina Misericordia que ha comenzado Sor Faustina. Y entonces me dijo, te vamos a dar a la 1 de la siesta para ir porque usted me va a ver en tu moay o qué patas y cuál lo mintaje. La 1, usted la hipotares usted pensamos Remón que ponata si vea. ¿Cierto veo vea? Guau, un te bellece y nada vea. Papeanga pe coronon bata sí. Bueno, y ya que hablamos de Ñande Yara Ñee, en este mismo momento ahí están las cámaras también Ñande Yara Ñee.
que nos está acompañando. Así es que en todo el Paraguay, también este momento de participación como comunidad, porque es demasiado lindo encontrarnos unidos y buscar, sobre todo el tema que vamos a desarrollar aquí va a ser sobre la unidad justamente. Nosotros el año pasado me habían pedido tratar un tema y esta es la continuación, porque sobre la misericordia. El tema principal. ¿Se acuerdan? La palabra mísero significa el pobre. Y cordis, dice corazón, ¿verdad? Y por lo tanto, misericordia, dice tener un corazón grande para con aquel que necesita. Dice entonces la misericordia. Así es que, queridos hermanos, vamos a seguir ahora con el segundo tema, porque en la medida en que ñaneña entiende bueno, tener misericordia, tener corazón hacia el mísero, hacia el pobre, ahora viene lo segundo. Tenemos que buscar la unidad entre nosotros. Bueno, levanten la mano todos los que trajeron su Biblia. Vemos a la pendebilia de Berecoa. Bella plaza paiteta. Vaya y copeyuta la guerra jave sin la palabra de Dios. Va ella, vea. Así es que, ya ponga paiteta, todo de pie, castigado. ¿Dónde están nuestros músicos? Dale, una música al espíritu, fuerza. Para comenzar como oración. Y hacer la de músico cuerado que vamos a ver. ¿Dónde están los músicos? ¿Quiénes son los músicos? ¿Hacia ahí o hacia aquí? Y se fueron todos, ¿vio? Una música al espíritu, Berecoba, fuerza. Comenzamos así con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos en este momento en que vamos a comenzar nuestra reflexión y nuestro encuentro sobre una de las características esenciales y fundamentales de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, que es la unidad en la diversidad. Te pedimos que con la fuerza de tu presencia hoy podamos entender y dar este paso significativo entre nosotros, estar unidos al único tronco que es Jesucristo, unidos a esa misión de salvación, Padre, para con su pueblo, el pueblo elegido, que camina continuamente por el desierto, y en este desierto de la vida vamos encontrando las señales que nos hablan de tu presencia. En esa gran misericordia y amor, Señor, que tú derramas sobre nosotros, infunde tu Espíritu Santo. Desciende, Señor, hoy sobre cada uno de nosotros. Todos extendemos nuestras manos derechas. La mano derecha extendemos así como signo del pedido que le hacemos al Señor. Envía tu Espíritu, renueva, Señor, nuestro corazón, renueva, Señor, nuestra mente. Te pedimos, Señor, que este momento de nuestra reflexión, en que vamos a pedir por la unidad de nuestro movimiento, de nuestra asociación, de nuestro trabajo, siempre como comunidad, como iglesia, podamos entender lo que significa caminar en comunión, lo que significa para nosotros trabajar en comunión. Responsabilidades que tú nos das, Señor, y esa responsabilidad que nosotros, al estar al frente de una iglesia, al estar al frente de un grupo, Señor, al estar al frente de una familia, podamos también nosotros transmitir la fuerza de tu mismo Espíritu, Señor. Quienes conviven con nosotros, quienes luchan con nosotros, y sobre todo aquellos que tienen el deseo de construir cada vez más una iglesia unida a la vida, que es el Padre
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, divina misericordia, y un canto entonces de unidad. Fuerza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Con más fuerza, vamos a sentir. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Digamos una vez más con fuerza, junto. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¡Viva Cristo! El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¡Viva María! Está aquí para consolar. ¡Viva San Francisco! Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¡Viva la divina misericordia! Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Padre! ¡Y viva el Espíritu Santo! Fuerte aplauso para el Señor. Fuerza, fuerza. Bueno, ya voy a misa pues entonces ñañemongue también sobre este tema tan importante, pero antes quisiera comenzar con algunos elementos que hoy en este día, 4 de octubre, más ya celebrar dentro de la iglesia. ¿A quién le celebramos? A San Francisco de Asís, un gran santo en nuestra iglesia. Y quiero comenzar nomás, aunque sea 2-3 minutitos, para mirar los elementos que coinciden justamente con nuestro tema y que nosotros vamos a hablar, que es sobre la unidad dentro de nuestra iglesia. Porque iglesia, esa es una palabra griega que alguna vez se ñandena, él allá y página, porque ñandego ñañe otro idioma lleva, pero ya y cuana, allá en Aramba, EICP, iglesia. Iglesia, queridos hermanos, quiere decir ateuazú, estar juntos. Ñandé, por ejemplo, con Anga y página iglesia. De todas partes venimos. Levanten la mano los que vienen de Concepción, Chevalle, Moila, Chevalle, ¿dónde vio la concesionero? Allá veo 1, 2, entre 2 ve lluvio. A la cuenta, se motiva. Los que vienen de Villa Elisa, Villa Elisa, Villa Elisa. Humiaje esta vez más. Pesa poca y mina, va a la vendeña en Gupanio. Bueno, los que vienen de Cacupé, mala Cacupé, yo huina. Pependa y por misericordia y hace, Bueno, y cada uno. Pedro Juan también me dijeron que venían. ¿Dónde están los de Pedro Juan? Bueno, entonces ahí somos norteños nosotros. Entonces todos que venimos de todas partes aquí, nosotros, sí, Lambaré, ahí está, depende del estado y nada. Allí la vez a Pucay muy bien. Venimos, ¿dónde? Una gente iba porque entero de te aveñé. Bueno, todos ya entramos, no vamos a decir toditos, sino ya será 1 hora, porque este te la lugar de Bellujaña. Entonces, fíjense, justamente vamos a hablar un poco de lo que es la unidad dentro de la iglesia. Y la iglesia quiere decir comunidad, común unidad. Y por eso que ahí este tema tan importante que nos dejaron para reflexionar y para entender es buscar
en la diversidad ya está ahí la cita bíblica, o la por Anducuri PM, pero creo que por ahí hay alguno que está manejando la pantalla, mandé la vende pantalla, bebé, el que está manejando, y entonces en la medida en que yo voy diciendo, vemos las citas bíblicas, a ver cuando encienden de nuevo la pantalla ahí gigante. Entonces quería comenzar con algunas de las cosas interesantes que Francisco de Asís en este día tan especial nos dice. Primero es sobre el amor a Dios. Y justamente porque Francisco de Asís amó tanto a Dios y por eso es que hizo un camino de seguimiento del Señor. Esta es la primera característica. Añade entonces la peña mañana, aña enduro, aña imitación, es porque queremos también hacer el camino que nos lleva al Señor, el camino a Dios. Y solamente desde Dios podemos nosotros formar comunidades. Estaba en la posibilidad sería y ponda de política, pero sin embargo es la política de Dios, porque Dios te dice que no hay que robar, Dios te dice que no hay que engañar, Dios te dice que hay que santificar las fiestas, Dios te dice que nosotros tenemos que vivir preocupados el uno por el otro. Anabe, San Francisco de Asís y Ponañande, primer elemento dentro de este camino de santidad es el amor a Dios. Y si ustedes están aquí, dejaron su casa, dejaron todo lo que sea, Momburí, Meyú, de cualquiera de los lugares de donde estamos viniendo, la presencia y la gracia de Dios, y por eso nos reunimos aquí. El amor a Dios es lo único que nos va a mover para hacer el bien y no ser egoístas y estar buscando cosas simplemente para nosotros, porque pea era egoísmo. ¿Va a exagerar pea? Egoísmo. ¿Va a exagerar? Bueno, y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Pero ¿por qué? Y porque el egoísmo, que es fruto del pecado, capítulo 3 del Génesis, dere uno pea, entonces vas a ser como Dios. Y entonces considerarse como Dios quiere decir autosuficiente. Y autosuficiente quiere decir se naikotemei abavere. Se aikota se acane cucarretilla esa, ani oiga beyu se toroaina guave porque se hay guapa hoy. ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, eso es lo que nos lleva a desafiar a Dios, porque nosotros nos consideramos dioses. Si tú comes de ese fruto, y Lamboya lleva ahí, le dice a Adán y a Eva, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. Añandeñan de viro a eña mañaya, esaña y moa, eñañe prendema a tu jersey, ya gato, ña y moa que vamos a ser como dioses. Sin embargo, lo único que hacemos es destruir nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro país, nuestra nación, nuestra iglesia. ¿Por qué? Y porque nosotros pensamos que somos pequeños dioses. Pero el monseñor Gabriel Escobar, que es obispo de Alto Paraguay en el Chaco, el año miliave directo y tema que muchos de los que están al frente de las instituciones se creen pequeños dioses, se creen dioses. Y justamente eso es el pecado original, el pecado y la tendencia que tenemos de vivir de una manera muy egoísta. Entonces Francisco de Asís, este día ya que estamos celebrando esta gran fiesta también en San Francisco, el amor a Dios. Segunda cosa, queridos hermanos, aprendiendo por que porque vayan de ayudar ahí a nuestra reflexión del día de hoy. Pobreza y simplicidad. Repitan un poco, ¿qué cosa? Bueno, ambas dice la pobreza y simplicidad. Pobreza y simplicidad significa, queridos amigos, no nemboria Juan de Chapián de Cuaimo Parejotareico, Pente Uber Juan de Coyana de Carutena y Coana de depende, y pues escuela de Juan de Carú. Eso es pobreza, pero económica por una mala distribución de los bienes y por una mala distribución de los recursos hacia la comunidad. Vean ahí la pobreza de la palabra de Dios. La pobreza que te habla la palabra de Dios es insistiendo sobre todo en el aspecto de quién somos nosotros. Upea añade, ñe caraíbe o mi hasebe o mi teólogo y añade upea en el sentido
ontológico. Ya de mí en el sentido, esa vende valeja. Va a decir ontología, anda ve igual. Bueno, esta vez me va a decir. Upea dice tu propia esencia, más pandé, o en síntesis, ya neñe, ya entenderá por la vieja. Entonces, va a evaluar useas, amigo. Va a evaluar usea, vea dice la ontológico. ¿Cuál es tu esencia? Moto para ya pígina. Cuando la juventud añan de hoy ya es siempre, vende celular y eres ya agarra ahí. Pásame tu GPS, hey, pásame tu GPS, tu ubicación. Bueno, upea dice en tu ontología. Upea dice en pensar cuál es tu verdadera esencia. Upea con la pobreza, la Francisco y añandego avejina. ¿Cómo vamos a caminar y cómo nosotros vamos a hacer para vivir en la unidad, en el respeto, en el cariño y sobre todo en el hecho de que nos ponemos al frente de una institución y somos capaces de respetar a los demás? Y no porque estoy en un sitial, en un lugarcito, un poquitito más, tengo alguna responsabilidad, allá pola, allá posea. Alguna vez se coñan de tu pao veo yo peisa. Porque hay pues Shela encargado, Shepea, Shela de la liturgia, Shela de la divina misericordia, Nambre hoy. Pesa hoy la neti pesa ante hoy y lleva. Ate cuñan de tema hoy la ñande. Nadie de nosotros, queridos hermanos, cuando estamos hablando de pobreza, nadie de nosotros va a vivir más de 100 años. Levante quienes tienen 100 años aquí. Más de 100 años de coa, vemos por la vende por 100 años de coa. Vemos la vende por. De ahí por ibio. Bueno, vemos por la 90 años de coa, más la 90 años de coa, 90 años, do uy ni de la 90 años de coa, más de 80 años vemos de sede y nada que esa cena, de por y nada vete un fuerte aplauso para esta señora, señora, 80 años para arriba, nada otra 80 para arriba, levanten la mano los que tienen 70, nada 80, 70 para arriba, de pie lo de 70. Diga tú, hemos venido por ahí, güey. Porque 70, moreco, 80. Ya la gente me acuerda, ya hay cangupama. Siéntense nomás, ya, pepitado, pepe, jape, bañado, jape, hindú. Los que tienen 60 años, de pie lo de 60 años. Bueno, peguapu y paiteji. Y ahora, todo lo que tenemos, 50 para arriba. Ñaganazo, güera. Bueno, lo de 40 para arriba, peguaque. Y caigüela 40 años de cosa. Hoy que en el momento de la crisis. Bueno, y así sucesivamente. Un mío otro vendañaje no mismo hay porque mitad y etereíguetería lleva. Bueno, fíjense por qué les digo eso, queridos hermanos. Porque cuando para entendernos y querernos, decir que tenemos que el aspecto ontológico, entonces más bañadeína, para la yausea, moto, para guatañaína, ¿viste? Lo de 100 años de por Inibetei, de por Ibeima. O porque ya jamás al cementerio, vaya a visitar su becuera. A ver, bebé, pero ya de yara o mañana y hay televisión, queridos hermanos, Francisco nos habla de la pobreza, pero para entender, recuerda, y al polvo has de volver. Bueno, así que esta es una enseñanza maravillosa que hoy nos da Francisco. Y después, compasión y servicio. Ante la divina misericordia. Compasión quiere decir padecer con. Con quiere decir junto. Padecer junto a alguien. Eñemoipe y quiere allí que tu anguay salare guatajen. Pero peaco más se la se abuela se me hicieron se mandó a la gente o senta y jota o visitarla y vecina vetena la Illedagua, la se abuela o manó a los 87 años. Hemos ido 85, 84 años a Opo Anti o Guatá, a jota o visitarla y mi amiga veo lo que sea. Entonces, y ¿saben qué decía? La palabra que hasta ahora se me quedó en el oído. Ajata añandumi, ña fulana. Ya de mí, ajata añandumi, ña fulana, alleva, añandumi. Ahí está, queridos hermanos, esta palabra tan importante que hoy también Francisco nos hace entender. Compadecerse, compasión, elemento es el tema que también nosotros vamos a desarrollar enseguida y vamos a hablar un poco del sentido bíblico y lo que significa aquí el pertenecer
a un movimiento tan grande y tan fuerte y tan lindo que ha aprendido con mucha fuerza aquí en Paraguay, que es justamente la Divina Misericordia. Ambaere sea EBMUPA, porque Coguejero, Ñemonguetaina, justamente preparando este encuentro para este día. Televisión venían de Yara y Eron Bojasá, ya por la entrevista, ya por la publicidad mía. Y yo ahí les comentaba porque todos los días en nuestro primer canal católico Yaguarecoa, Ajina del Paraguay, de Yarañé, todos los días a las 3 de la tarde, Baero Bojasá, Baero y Bebe, ahí está, la coronilla, justamente a la Divina Misericordia. Pero la upea lando Hasá y Nojina, a esa casa de me la hace teléfono, a esa casa de me la hace WhatsApp. Padre, ¿por qué no está la Divina Misericordia? No recoy misericordia, sendí, dai por misericordia, vaya caballo, Padre, ¿por qué no pasa la Divina Misericordia? Padre, estoy esperando ya 3 minutos, ya está pasando y todavía no está. O si no, al revés. 1 minuto antes, oñe Perú, Padre, ¿por qué se adelantó tanto? Bueno, pero eso simplemente me hace sentir, queridos hermanos, también tan importante como a cada uno de nosotros nos hace sentir importante el hecho de que podemos juntos unirnos a esa hora, pero con el signo más importante de la vida cristiana, que es el compadecernos. Ñañandú beñandera pisabe, ñañembo que beñandera pisandie, hoy cote beñandereje. Yo tengo que agradecer mucho al Señor, porque además de todas las otras cosas así que suelo hacer un poco a través de la comunicación y nuestro primer canal católico Ñande Yarañe, otra de las cosas lindas es el visitar a los enfermos, las asías, y que vienen de todas partes. Anderejo Arñe, porque en fuera, apeáginala en Ñandumí, en Gendumí. Da ahí curejón de alito, yo que señora viene a llevar Padre y Espíritu Santo, que te óleo santo, etcétera, etcétera, años y más ya es joven. No, antes que nada es la compasión. Jesús que se compadece, es decir, el que ipirebe y se hace yo que fuera. El que ipirebe, el cual en Ñandú es esa, es la solidaridad con el hermano. Y estos son los elementos de nuestro tema, ¿verdad?, del día de hoy, porque ya tengo ñañimo que está sobre esta unidad dentro de la iglesia. Pero para que exista unidad entre nosotros, ñande yarecoana los elementos básicos de una vida humana primero. Peñan de yarana vejina omanoña de leje curu habe lleva curusure, o sea, incoina ubebe hamba eres el omano piseitebe, porque se compadeció de nosotros y fue capaz de entregar su vida, de morir por nosotros, para que nosotros seamos uno. En la última cena, capítulo 13 de San Juan, justamente, ¿verdad? Él ahí, en el momento en que está dejando el discurso final, antes de despedirse, lo que nos pide a nosotros, queridos hermanos, es la unidad. Pero la unidad, primero, del aspecto humano, porque Dios viene para redimir y para salvar la humanidad. Encarnación, en carne. Hoy que veñan de vire entrar en nuestra incarnis, en la carne, dice la encarnación. El primer gran misterio de nuestra fe, queridos hermanos, es por eso la encarnación. Quiere decir que si nosotros nos encarnamos verdaderamente como cristianos, si somos buenos cristianos, honrados ciudadanos, si vivimos la divina misericordia en nuestra vida, entonces ya antes ya repetí toda la fórmula que tenemos que hacer de la divina misericordia, entonces no va a tener ningún sentido. ¿Por qué no va a tener ningún sentido? Porque entonces quiere decir que nosotros nos lo estamos llevando a la carne. En la carne, incarnis, encarnación. Entonces dice Avejina lo que es Sor Faustina, ¿verdad? Se deja iluminar y tocar. Y por eso es que después ella puede decir tantas cosas de lo más profundo de su corazón. Porque entra en la carne, incarnis, en medio del pueblo, en medio de la gente, se compadeció. Es la misma virtud de Jesús. Jesús que camina, Jesús que se compadece de los demás. Otra característica importante, queridos amigos,
es el servicio. A que vea, servicio. Yo sé que muchos de nosotros y muchos de ustedes que están en sus comunidades, porque hay mucha gente, ¿verdad?, de aquí que le conozco, que vienen de varios lugares por donde yo suelo pasar también. Entonces conozco que están muy, muy, muy enraizadas en sus comunidades, en sus capillas, en sus parroquias. La fuerza, el motor. Y por eso yo les felicito. Y por eso es el Señor el que a ustedes les va a agradecer. Deja de oír la país, deja de oír la obispo, deja de oír el papa solamente, la OIM o la comunidad simplemente, sino que es Dios. Porque nosotros somos esa mano y somos la forma como Dios está llegando, esa boca que es capaz de anunciar su mensaje de amor. Y eso quiere decir servicio. Servicio no es ahí entonces solamente cuestión de un accionar, de prestar un servicio en un lugar litúrgico o un lugar dentro de la capilla o lo que sea, sino que como Francisco decía, ya hay evangelizaje, ojo, baitela y monje cuerandi ahí por Asís, o Guatá y por la ciudad, ojo, llevo lea y había y que la monasterio ve, Japoranducho ve uno de ellos, Francisco, tengo ya atajaña predica, ya anunciar el evangelio, pero nañañeño, ama bebe nañañeño, quien sabe ya haya guataya ya paseaña mañana, la gente mañana vayan de geña, de saludaña, de ella saludar su recuerdo, bella yupayé, naña evangelizaña. No, mi hijo, dice Francisco de Asís. Ese es el evangelizar. Dice, procura de evangelizar siempre. Y si es necesario, miren lo que dice, y si es necesario, puedes utilizar también la palabra. Vais a ver que nuestro testimonio, queridos hermanos, upear el añandeña y menos inacoabe, esto que ustedes están haciendo, como este encuentro aquí, de reunirnos de todo el Paraguay, como un movimiento tan lindo, tan fuerte, que reza, que se preocupa. Son como esos arbolitos que están naciendo sin hacer mucho ruido. Ahí está. Testimonio, ejemplo. Ahí cuñañe en Bareía, ya la pareía de aquí para allá, pero opina ya pues va a ver, ¿entiendes? Ani que no hay coña de estilo político y nada, ya y coña la laya, pantón y la ya botaja, a ver, ya para la plata anda y por ahí va a ver. Eso entonces no quiere absolutamente el Señor. Va el año de yaro y botada. Y ahí está. El servicio que se hace desde el silencio. Dice que hace menos ruido 10.000 árboles que crecen despacito que un árbol solo que cae en medio del bosque. ¿Es cierto, Copea? La mata tu chapare, te y que tienes nambreo o panarambao anojina. Pero sin embargo, esos 10.000 arbolitos que están creciendo ahí dentro del bosque, no ñandui, pero después darán esa gran sombra, y eso es lo que nosotros queremos. Y ahí está, queridos hermanos, el camino de la unidad. Y entonces la ñaña pues nos lleva ya sapucainte allá tamba, pero después en el fondo no somos capaces de prestar este servicio a nuestra comunidad. Esto entonces es para llamarnos nosotros mismos la atención, para mirar un poco desde el Evangelio, porque ese es el gran servicio de Jesús. Incluso de Jesús siempre dice, ¿verdad?, que pasó haciendo el bien, recorriendo, curando a los enfermos, sanando a los que tenían y expulsando a los demonios. Cada uno de nosotros tiene que ser capaz también de hacer esa acción, pero en una vida silenciosa, en una vida tranquila, pero en una vida que ama a Dios, que era el primer elemento. Otro, queridos hermanos, y esto sí que nos tiene que caracterizar, y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos mucho de estas características. ¿Saben cuál es? Oración y contemplación. Pero repetimice, ¿eh? Ahí está. ¿Por qué? Porque orar, queridos hermanos, tampoco no es porque decimos Padre nuestro que está en el cielo, Dios te salve, etcétera, etcétera. No. Es la fórmula simplemente. Claro que eso nos va a ayudar y nos hace entender, porque ahí está una síntesis de lo que nosotros creemos, de lo que es nuestra fe, de lo que es, le llamamos
el aspecto de la teología, ñandeña bojera umia lleva, la teología, yaikuana, la doctrina. Ñande con yacueana, con elementos bien claros dentro de nuestra doctrina. Porque o si no, va hoy con ñandere, justamente la ñande tabino na yaikuano, entonces cualquier ñande cualquier virorei, y entonces nosotros nos vamos detrás de esas cosas. Y sobre todo si no tenemos la fe firme en el Señor, la fe afiancada en Cristo Jesús, Biblia, en el aspecto doctrinal, queridos hermanos, después somos nosotros los que inventamos nuestra propia fe, nuestro propio camino. ¿En qué vamos a creer? A veces tereíla ya yohua, entonces ojo cuánto pruebera yo moishuela y puele no a mí la de pou bebé que asa minga de iré cocinar beber coina grasa en las manos y también aquí hay jabones, tanta cosa encontramos en las manos allí. Humía la ya es cábigo. Pero yo diría lo ondas ahí oí la o mañana echar la grasa en las manos, sino que pende a ver, ne acabe la grasa oye. Y te falta oración, te falta profundidad, te falta raíz en el Señor. Y por eso Francisco, hoy una de las características tan importantes para que pueda haber una unidad dentro de este hermoso movimiento, tenemos que ser gente que reza. ¿Se acuerdan de la frase famosa que decía el Papa Francisco del primer día de su pontificado? ¿Qué dijo? Recen por mí. ¿Cómo decía? A nuestra comunidad. Yo siempre digo, pero creo que a todos se nos quedó eso, ¿verdad? Recen por mí. Recemos unos por los otros. Hay una música, no sé nomás si ustedes saben porque es un poco mío, 80 años de comen y cuaponase ahí. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes no necesitan, por quienes no comprenden que Cristo es un amigo, que Cristo es un amigo. Amigo de verdad. ¡Viva Cristo! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Oveajina, esa compasión que nos hace rezar y nos hace entender lo que el Señor quiere. La compasión yandera pisar. La oración es lo único y lo más fuerte. Se mandó a Cocuejera hace 15 días por ahí. OVTI, copia de 15 años. La aumentas a Huejica. Pero que ya andan ahí, ya dejáis a las patadas, ya ando y cual se oí, porque ella luego es así, porque él luego es así, nambre. Ñaño caray, más ella güey, monseñor Aquino, la ñay caray no será yo que cuida, ya yujuta hoy la ñan de pecado, hey. Cumbaraga ya esa ñay caray no ya yujuta catuete la ñan de pecado, hey. Bueno, acierto copia. La entero betea ñaña pues no ta oña y canay hina lleva peñandere coe. Va para la ñaña porque siempre vamos a encontrar dificultades, pero ¿cómo se vence eso, queridos hermanos? Solamente podemos vencer, aquí está, con la oración. La unidad tiene que haber en un matrimonio. Se va poniendo eso, pequeño, por lo menos un besito, buenas noches mi amor. Aunque sea te di gloria al Padre, Dios te salve María y Padre nuestro. No, Padre, ¿dónde ya tu hija? ¿Qué otro tu padre? ¿Hacia qué otro tu padre? 15 años la moina. Esa sean ya de las 20, 30, 40, 50 años de matrimonio. Un mene te digo que estaba techo área, la otra estaba te sótano, va de pigopea. Y eso, queridos hermanos, ¿saben por qué? Porque justamente nos falta oración. La unidad que tiene que haber entre nosotros en el grupo, la unidad a la que nos tiene que llevar, y por eso es la divina misericordia, la misericordia, cor cordis, corazón, para con el mísero, para con el pobre, porque entero hago ñande ya no debe ñande boriajú formal, pero por nuestras debilidades y por nuestros pecados.
Y otro elemento, queridos hermanos, es la humildad y la obediencia. Ya repetí mí, humildad. ¿Otra vez? Ahí está. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente una de las características, y sobre todo Beatus San Agustín, uno de los grandes santos de la iglesia, sobre todo uno de los más grandes teólogos de Yaguarecoa, ahí adentro de nuestra iglesia, San Agustín, en el cristianismo, dice, amétame tres elementos importantes, hoy cojan de y santo, hoy cojan de Jehuí, auténticos cristianos, que amen al prójimo, etcétera, etcétera, que viva la misericordia de Dios en su vida. Primero, humildad. Primero, bueno, vea la primero, en la monja cuera veína, ahí en el convento que él, entonces, les habla y les dice, la humildad, vea la primer elemento de Yaguarecona. Amétame el segundo, y que tú sabe entonces la pellapó siempre, apejó ese, y come de la verdadero santo. Segundo, la humildad. Segundo, primero coherema, ya segundo, humildad. Y tercero, la humildad. 3 veces repetí. Jamás europea, queridos hermanos, porque justamente este es el elemento fundamental. Algunas veces nosotros, y lastimosamente, en cualquiera de los estamentos, orepa y cuera entero, alguna vez me debe tener cargo y ande entonces me que humilde muy al servicio de tu gente, de tu pueblo, etc. Entonces va ande en tema hoy, entonces ella ya puede te idio y bebé, allí va. Ne ven a ver más beber, no se viga pena tan de se viga atender tan de o lo que sea. Muchas veces nos pasa eso. Coque y te congreso ve. Hoy me te director del ascensor. Director de los ascensores. Oí, Pepe Puca seré. Pepuca avena Pepuca. Oí la director de fotocopiadoras. Pepe Puca te dice, oí la director de fotocopiadoras. Oí hay sueldo tu y te veina, que eso que trabajan y que hacen la fotocopia. Chun, o sea, sube la fotocopia. A veces. Hañande ahí, allí va. Quiere decir, queridos hermanos, que los otros elementos que acabamos de decir, que nos tienen que servir para la unidad. Unidad entre nosotros no está funcionando. Quiere decir que en San Agustín y hay humildad, humildad, humildad. Ya repetí que humildad. Y lo último, queridos hermanos, que nos dice aquí Francisco es, ¿saben qué cosa? Y este es el que corona y le da la fuerza a toda su santidad. Es la imitación. ¿Qué cosa? Imitación de Cristo. El que quiera seguirme, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Tomar la cruz del Señor y seguirlo. Principalmente entonces, luchar, empeñarse, sacrificarse. Yo sé, queridos hermanos, que nosotros sabemos mucho y que ustedes, sobre todo en su familia, porque ustedes son mamás, son papás y saben lo que es el sacrificio del trabajo, del empeño. Voy a ver si le a las 12, la 1, la 2, la 3 de la madrugada, depende me voy a nacer, porque no hace ibareado, o cuarupao, cacapao, lo que sea, de puana. Alguna vez oré a riero, pésaro ya por la, te mire, cobe, a que hace, nemembu, ¿sí o no? Sí, Bellente Manace. Un fuerte aplauso para todos los esposos. ¿Cuánto tú oías lleva? No, realmente el aplauso es para ese corazón materno. La imitación de Cristo es una entrega desinteresada. Desde ahí entonces, queridos hermanos, la ñaneña entendé, ponano coñan de yaro yerure añade, pero a través de la vida de San Francisco de Asís, como dijimos recién, vamos a mirar un poco algunas de las cosas. Entonces, mi abuelo la Biblia y que tuve a abrir rápidamente San Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti. Peajina la importante, japea la ñadilla jecataina. Porque somos una sola iglesia, somos una sola, ya repetí, somos, ahí está, una sola, queridos hermanos.
Jesús incluso dice, pero eso ya en el capítulo 10, San Juan y Macuriña de yo tengo, dice, muchas otras ovejas, tengo muchas otras ovejas a las que tengo que también juntar para formar un solo rebaño. En vez de ser testimonio, en vez de ser ejemplo, como nos decía Francisco de Asís, saliendo nomás la gente cuando te mira, penderoar, entonces enseguida opillana, veango y buena, ve cuña caray, vea. Veango y bueno formal, ve caray, vea. Mamina pet mi tarusúa llevande. Pejovare con enseguida ñande ya pilla. Jopeis ahí enseguida go pejovare ñande ya pilla lleva. Joa petamba y ti punta petamba inala y caua, ¿sí o no? Sí, peyente manase. Peñandero vare moigo ya pilla, lleva. Jala ñande aguara, y nos ñande letrado, y nos lo y ñande y la político. Enseguida vendero vare ma ella villa. Nema ena y oí bebes ne chichi pesado era y cogina. Aguara y puro y te. Entonces upea la ñande ñangarecona. Por el ejemplo, por el testimonio, por el rostro. Le voy a contar una anécdota interesante. Dice que un gran presidente de los Estados Unidos, Jefferson se llama, tenía un mío moñepinúa, los Estados Unidos. Dice que una vez tenía que buscar para su secretario, ley secretario nada. Entonces, oye, pues igual la ojenoi, igual unos cuantos, uno dieron y ojenoi. Uno era el candidato más fuerte de los perros y ahí sabía todo, estoy con la secretario del presidente de los Estados Unidos. Entonces, o guapo veces no debo ya pues yo la entrevista y pues si secretario personal te imaginas. O mañana decía guapo mañana jugar y dice bueno, pues antes te dejo llegar y ya. Bueno, entonces pues para eso. Apido umi otro enseguida por donde se va a ir con el señor presidente, va a ir con la neira niña mongueta en día ya de mundo lleva. Joa valletere, y valletere dice. Y entonces ellos le dicen, pero va, pea, señor presidente, tengo de mañana y carpeta de Rejeshai, todos los títulos que tienen, toda la capacidad que tiene ese señor. Pero cada uno es responsable de su cara, Jesús. Cada uno es responsable de su cara. ¿Cierto, copia? Porque a veces estaba, por lo menos estaba yo guante hoy la título, y que tú la carpeta haremos y cuánto mía. Yandego ya recó hasta mi Palacio de Justicia o mía entero doña pues universidad acuerda tu saga oye pues añade de justicia un bien lo ya pues añade de justicia no entonces quiere decir que cada uno de nosotros es responsable, queridos hermanos, de su andar, quiere decir eso, de su testimonio. Por eso nos dice una sola iglesia y el segundo punto, un solo carisma. Queridos hermanos, cuando hablamos de un solo carisma, ¿por qué se insiste? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, especialmente en este año jubilar que la Iglesia, el Papa nos invita a hacer un camino, especialmente de vivir en esta unidad. El solo carisma, porque los carismas son muchos, sabemos, los carismas que nos propone la palabra de Dios, primera carta de San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto, desde el capítulo 12, y después va a terminar en el capítulo 13, cuando nos hace el himno del amor. Justamente dice que hay muchos carismas. Muchos son doctores, otros son profetas, otros son interpretadores de la palabra, otros son anunciadores de la palabra, otros son sanadores, etcétera, etcétera. Estamos en la carisma. Jaupear ñande entonces diga tú y la ñañona y no haña mañana ya eina peña de la pisaben va ere con de ella popea va ere con senda de coyumi va eumia. No, el asunto es descubrir porque cada carisma nos tiene que llevar al único carisma. Jaupearé con la opa con ese capítulo 13 de 1 Corintios, el himno del amor. Si yo no tengo fe, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. ¿Sabéis? El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidias, el amor no busca el mal. Fuerza, si yo
Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el único carisma del Señor, que es el amor! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor, entonces. Péase yo que fuera la ñadella y cuán, porque eso es lo que nos pide verdaderamente. Y el otro punto, además de que hay un solo carisma, y ese es el carisma del amor. Si nosotros no entendemos eso, todo lo que estamos haciendo, todo el esfuerzo que estamos haciendo, viajar, salir a las 12 de la noche, las 11 de la noche, de los que vienen de lejos aquí, de nuestra nación, de otras ciudades, para encontrarnos aquí juntos, que han viajado toda la madrugada para encontrarnos aquí a operar. Ya estamos ahí, ok, y no, mañana ya, ok, a Villarza, a las 11 de la noche, 11, güey. Entonces, veremos qué pasa. Pero y por nada tú veas, ayuda, entonces ven ya, pequeño, man. Y por nada y vea, llevan. La vez pasada, hubo tenido una cara ahí y dice, país, y gusto y te dije, ahí te iba a entender porque todos los días, cosero sabe televisión a las 12 de la noche, lo echaba ahí. Handípico, país de Iguay, la sengo más y la sengo en misma oingo, handica tú y la aqué, indica tú y la aqué, país la indica tuyo. Coanga, voy la tele, los hindú, ¿a qué pone ahí tenéis? Así como. Así, dase Argel ya llevas aquí, dice. Pero siendo ahí cuaja, epa, o qué, porque a Mongués ve la añe, eso allá. O qué. Como veo que algunos están durmiendo en mi charla. Tena, porque ojenduan ahí, y pues aroru, o pues tao, y pues agua, pues, hago angañe por un maja, o que ponas con los angelitos. Porque ojendu venían de yarañe, y catú ahí. Bueno, vamos a pensar bien, allá va, lo que le haya pensado. Pero está muy bien. Queridos hermanos, entonces aquí viene este elemento también que es importante, que pone el cimiento de nuestra vida en la fe. Y esto es lo más difícil, ¿penduque? La unidad en la diversidad. ¿Ya repetí mí? La unidad en la diversidad. Un poco más fuerte porque no se despertaron. La unidad en la diversidad. Ahí está. La unidad en la diversidad. Eso pues es como decir cada uno de cola y club. Cada uno de cola y club. Ahora algunos digan, tú ya oño mañana. O yo puedo ir a oño hasta hoy, me da hondita oño hasta diga tú yo esa para callar yaguay yo trata por ahí. Pero sin embargo en la vida cristiana, queridos hermanos, el Señor nos habla y Pablo es el que pone el mejor ejemplo. Tu cuerpo, dice, aña mañana venían de Eretea lleva. Lo que es tu ojo. El ojo no puede decir, yo quiero ser oído. ¿Por qué? Porque el ojo tiene una función específica. Jalan de apisán, otra función. Jalan de tío, otra función. Hoy me da tirón y soy con Juan de Villa. Jalan de yurú, otra función. Hoy me da reñe, vaya Juan de la Pizarra. La niña, pea, ya pote, ya lleva. Bueno. Cada uno tiene una función. Apea que dice la diversidad. Allá emina una cosa. La nenaina sirva, ¡ay! Dice San Pablo, todo el cuerpo se resiente. La nenaina sirva, diga tú iré qué. Aupella ne canasima, aupella ne sima, aupella tomo, cuánto es. Aupella diga tú marecarú, etcétera, etcétera. Porque ese nenaina sí. Tan chiquitito es lo que te duele, pero sin embargo, queridos hermanos, hay que buscar la unidad. Todos tenemos que estar sanos, dice Pablo. La sanidad tiene que ser de tu cuerpo, la sanidad tiene que ser de tu vida, para que el cuerpo pueda manejarse bien.
Así es que con estos temas tan importantes que hoy el Señor, vuelvo a repetir solamente algunos de los puntos. Una sola iglesia, repetimos. Un solo carisma, el amor. Solo carisma de amor. La gran diversidad es la riqueza. La gran diversidad es la riqueza. Vivir en el amor para ser apostolado. Vivir en el amor para ser apostolado. Fortalecernos en la estructura para poder organizarnos. Fortalecer en la estructura para permanecer. Bueno, pea dañañe veima porque ipucuta imagina coja y la luisó monga cuagua lleva. Así es que, pero la estructura, ustedes saben luego porque ustedes están dentro de su movimiento. Queridos hermanos, dentro de cualquier movimiento nosotros tenemos una estructura. Ya de colañán de presidente, ya de colañán de vice, ya de colañán de tesorero, ya de vocal, todo lo que sea. Ya de cola soldado raso. Esa es organización, queridos hermanos. Y cada uno tiene que ejercer su función dentro de todo movimiento. Todo lo anterior que les hablé es el aspecto bíblico y es el aspecto teológico. Porque en la medida en que Cristo nos ayuda a vivir ese amor, entonces así también nosotros vamos a poder siempre, siempre, queridos hermanos, luchar. Vení. Bueno, vamos a poder también nosotros, hermanos, poder organizarnos bien. Bueno, ahí le dije, le dije, porque nosotros como ñande yarañe, nosotros siempre donde nos vamos, al final de cuentas, les presentamos lo más lindo, nuestra alcancía. A que vean. Bueno, vea solamente pecorreta. Entonces, los que quieran apoyar a nuestro primer canal católico que tenemos en Paraguay, 3 años y medio, imagina. Nosotros siempre lo hacemos a través de la publicidad, la gente cristiana que se compromete, entonces pone ahí una pequeña publicidad a través de los programas, entonces nos ayuda. Nosotros no pedimos así una cantidad, sino que cada uno dentro de sus posibilidades, de su empresa, de su negocio. Después están los padrinos. Levántenos por la mano los que ya son padrinos. Petita, pepita, bueno. Entonces, para poder sostener, es importante tener padrinos. Hasta ahora tenemos más o menos unos 290 padrinos. Llegamos a 350. Pero yo llegué a algunos orejas. Bueno, y luego, así donde nosotros vamos y transmitimos, ahora estamos transmitiendo en vivo, en directo, y que tú veas porque la cámara le iba enfocando a cada uno de ustedes, sobre todo esos que estaban durmiendo, o enfocar la venderoa. A pesar Facebook, pensamiento a Facebook, ñan de yañe, y que bebe a pesar de bebe. Bueno, entonces los que quieran colaborar, ahí hay algunos servidores, ¿verdad?, que van ahí pasando por ahí, y yo me despido de ustedes, y vamos a hacer un momento primero de silencio, ¿verdad?, y vamos a hacer una oración, y así nos despedimos, agradeciendo al Señor, sobre todo este gran carisma, este gran don de la misericordia. El perdón y la misericordia es lo que Dios nos ha regalado para que el mundo pueda ser renovado. Pendo Bonague, Sor Faustina, para que el mundo se pueda renovar, para que el mundo pueda cambiar. Solamente lo que nos va a ayudar es la misericordia y el amor. La misericordia es como un tractor que le está sacando a un cochecito que se quedó trancado, empantanado en el barro. El tractor vean de ahí tira, nenojea lleva, petuyucuawe, hanemo y llegue petape poname, iré petape ponare, ponave, upe vende llegue catutare guatabe donde ñore guatana. Dios es esa gran fuerza que nos saca, que nos recupera por su amor y por su misericordia. Y por eso, meditando estas frases importantes de la palabra de Dios, que nos llama a la unidad, les invito entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestra mano sobre nuestro pecho y pensar en este amor infinito que el Señor
nos tiene. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. En primer lugar, ayúdanos a nosotros a entender cuál es tu misión con tu encarnación en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra humanidad. Esta misión tan grande que hoy nos invita también a nosotros a vivir. Esta misión tan grande, Señor, que hoy también nosotros queremos llevar, comprometiéndonos en la construcción del reino. Gracias, Señor, porque un día nos has llamado a nosotros para poner esa semillita en el corazón de tantos otros hermanos, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestras capillas, de nuestra parroquia, de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque una vez más nos llamas a nosotros a servirte. Cada uno de nosotros, Señor, tiene un carisma en la vida. Cada uno de nosotros, Señor, tiene una cualidad que tú mismo le has regalado. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Ayúdanos, Señor, a no encerrarnos en nosotros mismos, sino que sobre todo a que seamos generosos, misericordiosos con aquellos que necesitan. Y hoy especialmente, por intercesión de Sor Faustina, ella que supo descubrir, entender y entrar en lo más profundo, Señor, de tu corazón, y que nos supo transmitir tu gran misericordia, y que nosotros hoy también queremos vivir para renovar nuestra vida, para renovar nuestra familia, para renovar nuestro país, en el amor, en la misericordia que tú nos regalas. Danos, Señor, sabiduría. Danos, Señor, entendimiento. Danos, Señor, comprensión. Y sobre todo un corazón generoso para vivir este proyecto de salvación. Que imitemos, como San Francisco de Asís, hoy en este día en que lo recordamos también, las virtudes más lindas que él pudo vivir y transmitirnos en el ejemplo de vida, en la generosidad, en la entrega y sobre todo, en el culmen de todo, la imitación de Cristo. Sor Faustina, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Y viva Cristo. ¡Viva! ¡Y viva María! ¡Viva! ¡Viva la Divina Misericordia! ¡Viva! Y hacemos un canto, un fuerte aplauso para el Señor. Y un canto ahora, fuerza, y así concluimos. El amor de Dios es la flor, la misericordia su fruto. Cielos y tierra hoy proclamarán. Levantamos Jesús, los brazos hacia la Divina Misericordia. En ti confío. El amor de Dios es la flor, la misericordia su fruto. Cielos y tierra hoy proclamarán. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. ¡Viva Cristo! Y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso. Y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Y nos vemos de nuevo por Ñandeyara. Gracias. Dios le Muchísimas bendiga. gracias, Padre Doctor Víctor Luis Cabañas, director y fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, con el tema que nos presentó: una sola iglesia, un solo carisma, la unidad en la diversidad del apostolado. Una vez más, un fuerte aplauso entonces para el Padre Doctor Víctor Luis Cabañas. Queridos hermanos, nos vamos acercando
son las 2 de la tarde, 2 y 10 de la tarde. Muy pronto también tendremos la quinta charla y luego la hora de la Divina Misericordia. Por eso pedimos por favor a todos los que van a participar, monaguillos, acólitos, diáconos, si pueden por favor dirigirse hacia la puerta de la sacristía.